La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo punto de discusión, a partir de operativos recientes y señalamientos que vuelven a poner en el centro el tema del narcotráfico, la cooperación binacional y sus límites. Entre el 17 y 19 de abril, en Chihuahua, un operativo contra el narcotráfico derivó en el hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas. Durante la intervención murieron 4 personas, 2 agentes mexicanos y 2 ciudadanos estadounidenses. El caso abrió versiones encontradas sobre la naturaleza de su presencia en el operativo, mientras el gobierno federal afirmó que no autorizó participación de agentes extranjeros y ordenó una investigación. El hecho se relaciona con la Ley de Seguridad Nacional, artículos 69, 70 y 71, que establecen que los agentes extranjeros deben actuar con autorización, coordinación institucional y sin funciones operativas en línea con el artículo 40 constitucional sobre soberanía nacional. En paralelo, la Fiscalía de Nueva York solicitó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluido el actual gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes se acusa de conspiración para importar narcotráficos, posesión de armas de alto poder y presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió dichas solicitudes el 28 de abril y las turnó a la Fiscalía General de la República el 29 de abril para su revisión conforme a los procedimientos legales. Al respecto, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que no se anexaron pruebas suficientes en la solicitud. Además, demanda que las autoridades estadounidenses no mantuvieran la misma confidencialidad que ellos mismos solicitan. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó en la conferencia del 30 de abril que cualquier imputación de este tipo debe estar sustentada con pruebas claras. Sin embargo, de no existir, menciona que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia se vuelve político. Ambos casos han reactivado la conversación sobre cómo se construyen las dinámicas de seguridad entre México y Estados Unidos, entre cooperación operativa, política y disputas narrativas. El debate sigue abierto. ¿Hasta dónde permitir la cooperación internacional en seguridad? ¿Qué irregularidades hubo? Y sobre todo, ¿qué implica esto para la soberanía del país? Este es el tema de hoy en Entre el Ruido. Sin duda alguna, 2 temas de gran relevancia, no solo nacional, sino también internacional. Y esto por lo que implica que una gobernadora panista haya permitido que ingresaran agentes de la CIA a tener operaciones de seguridad en territorio mexicano sin la aprobación del gobierno federal. Y es que esto implica demasiadas cosas, demasiadas cuestiones, porque hay que ser completamente y plenamente sinceros. La Central de Inteligencia de Estados Unidos ha fungido y ha servido históricamente para desestabilizar países. Lo hemos visto a lo largo de la historia en Latinoamérica, como por ejemplo en Chile, cuando cuando lograron un golpe de Estado a Salvador Allende. También cuando lo hicieron en Guatemala. Y es por eso que es importante que como mexicanos, como mexiquenses, estemos al pendiente de esta terrible situación. El encuentro se da después de que desafortunadamente pierden la vida 4 personas, 2 agentes de la CIA. Y es que si no hubiese pasado eso, no nos hubiéramos enterado y todo seguiría encubierto. Se da esta noticia y enseguida viene un contraataque, un contragolpe de Estados Unidos al poner en una lista al gobernador o exgobernador, pues con licencia, Rubén Rocha Moya, que déjenme decirlo muy claro, no presentan pruebas algunas más que una simple lista, un escrito y un papelito de gente del crimen organizado. Bueno, en el caso de este tipo de operaciones, por su naturaleza que son encubiertas, únicamente un accidente podría sacarlas a la luz y ese fue el caso. Si no hubiera sido por el accidente, que pienso yo que no fue accidente por la naturaleza de desmantelar un laboratorio, efectivamente había agentes de la CIA, los disfrazaron de agentes estatales de Chihuahua, entonces es una violación a la ley, o sea, es un acto ilegal, el fin no justifica los medios y sí es peligroso, por más que se trate de un fin que para la gente podría ser legítimo, los medios no son los idóneos, se tienen que usar fuerzas mexicanas, pero sí quisiera mencionar que el caso de Maru Campos, con el caso de Rubén Rocha no son comparables por un motivo.
El caso de Maru Campos es novedoso. El caso de Rubén Rocha tiene ya mucha cola que le pisen desde hace años. Si ustedes recordarán cuando extraditaron, entre comillas, cuando secuestraron al Mayo Zambada en una emboscada de los Chapitos, ahí el Mayo Zambada reveló en una carta que realmente iba a reunirse en una casa de seguridad con Rubén Rocha y con Héctor Melesio Cuen, quien perdió la vida en ese encuentro. La Fiscalía de Sinaloa construyó que se había muerto en una gasolinera, pero a raíz del testimonio del Mayo Zambada, la Fiscalía General de la República salió a decir, ¿saben qué? Esto es verdad, pero el testimonio en materia de la participación de Rubén Rocha la dejaron para un lado. Entonces, este ya no es un caso novedoso, ya hay cola que le pisen y ciertamente para Morena ha sido un golpe brutal. No diría que fue una respuesta de Estados Unidos para lo de Maru Campos, sino que es algo que ya tiene mucho sustento jurídico. Bueno, yo creo que sería una equivocación ver de manera aislada lo que sucede en el caso del narcotráfico en nuestro país y la historia de la intervención de Estados Unidos en México. Finalmente son dos caras de la misma moneda. La instalación del narcotráfico en nuestro país no se da de manera fortuita, se da para responder a una demanda de drogas de los Estados Unidos y de una necesidad también del propio sistema financiero de los Estados Unidos, y como ha estado comprobado a lo largo de la historia, las propias agencias de inteligencia y de supuesto combate antidrogas de los Estados Unidos han sido las que sembraron a los cárteles de la droga en nuestro país. La propia creación de la CIA en 1947, como bien se decía, tiene como propósito generar operaciones encubiertas en países para satisfacer los intereses políticos y económicos el esquema de los seguridad Estados nacional. Unidos, bajo su justificación de seguridad nacional. En la Guerra Fría fue una agencia que se dedicó a combatir supuestamente la influencia del comunismo, no solamente en Estados Unidos, sino principalmente fuera de Estados Unidos, para desestabilizar gobiernos y fundamentalmente destruir países. Por eso es que debemos diferenciar la presencia de la DEA, por ejemplo, Claro, una supuesta agencia antidrogas, de agentes de la CIA, y que no podemos analizar de manera aislada la participación de agentes de la CIA en Chihuahua, que por ejemplo el secuestro del Mayo Zambada en 2024 en Sinaloa, porque también fue por intervención extranjera estadounidense que secuestraron al Mayo Zambada, no con el objetivo de buscar justicia, No, para nada. sino con el objetivo de desatar una guerra en Sinaloa, de desestabilizar al país para generar un vacío de poder, llevarse a este delincuente, al Mayo Zambada, bajo la protección de los chapitos que ahora están siendo pues tomados como testigos protegidos en Estados Unidos. Entonces, tenemos que analizar este contexto para poder entender de dónde viene lo que sucede en Chihuahua, que tampoco es nuevo. Está documentado, la propia gobernadora Maru Campos presumía la Torre Centinela, que hoy está ya construida en Ciudad Juárez, en donde tiene un piso completo, el piso 22 de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, para que operen con total impunidad las agencias del gobierno de los Estados Unidos en una clara violación a la soberanía. Claro que está relacionado lo de Sinaloa con lo de Chihuahua y es importante que se sepa la verdad y que haya justicia. A mí me parece importante recalcar una cosa que comentó Enrique sobre uno de los testimonios que dan en donde sale implicado Rocha Moya, y que ese preciso testimonio pues es prácticamente la palabra de un delincuente, la palabra del crimen organizado, la palabra de un narcotraficante. ¿Qué tanta confianza o qué tanto valor le podríamos dar a esa declaración? ¿No? Yo te podría decir que la suficiente confianza como para que hayan encarcelado a García Luna. Por ese lado, yo te pregunto, Carlos, situación. ¿cuáles fueron las pruebas que permitieron enjuiciar a García Luna? Pero permíteme, precisamente esta situación, lo que implica y todo lo que conlleva en que sí, que no. Yo estoy completamente a favor, no de que lo juzguen a quien tengan que juzgar en Estados Unidos. Creo que la justicia mexicana precisamente tiene que dar ese gran paso de autoridad, porque no solo es un mensaje a la soberanía, sino también es un mensaje de la no impunidad que se tienen que vivir en estos nuevos gobiernos que representa la Cuarta Transformación. Que se les investigue a los 9 personajes, que se les investigue a quien se les tenga que investigar y que, claro, que haya una sentencia en caso de que resulten culpables. Esa creo que es una responsabilidad política que no muchos están tomando en cuenta. Es una responsabilidad política que de este lado del movimiento sí tenemos, porque tú muy bien mencionaste a Genaro García Luna hace unos momentos.
¿cuánto tiempo estuvo protegido por la propia gente del panismo, por las propias autoridades mexicanas anteriormente? Es fecha que aún tenemos a gente del PAN protegiendo y diciendo que es inocente. Tienes a Javier Lozano diciendo que es inocente. Y es ahí cuando creo que se desmarca la gran diferencia entre la Cuarta Transformación y el panismo, que está a favor de un intervencionismo. Porque también tuvieron la oportunidad con esto de María Eugenia Campos de salir y decir: no estamos a favor de que Oye, pero hayan ¿no realizado está haciendo lo esto mismo de la Morena CIA. con Rubén Rocha? No, creo que es completamente diferente. Ayer en el Congreso Nacional creo que fue estaban un gritando pequeño grupo. amigos, Sí lo vi. Rocha, Falso. no No, está... no, No, es falso. yo lo vi y fue un pequeño Estuvimos ahí grupo, ¿no? y no Claro es que falso. pasó. Pero Yo vi un Fue con video. inteligencia partamos del hecho artificial. de que Rubén Rocha Moya ya pidió licencia para ser sometido a la investigación que inició la Fiscalía General de la República. Pero también Mira, partamos la de última que Estados persona Unidos... que pidió licencia Sí, en pero partamos de algo. circunstancias similares fue ¿De Javier dónde viene Duarte la y se acusación? fugó. Sí, la intención es que se investigue a Rubén Rocha, que ahora pidió licencia, al senador Enrique Insunza y al alcalde de Culiacán, que también ya solicitó licencia. Pero partamos de algo. La acusación viene del gobierno de los Estados Unidos, que liberó precisamente este año a Juan Orlando Hernández. Ese sí, un narcodictador que mal gobernó Honduras y que instauró un régimen de terror y de narcotráfico en ese país. Ese mismo país, el que liberó el gobierno de Donald Trump a Juan Orlando Hernández, es el que hoy está acusando a otro narcotraficante. Es el que se inventó el cuento del cártel de los soles, que días después de detener a Nicolás Maduro, secuestrarlo ilegalmente en Venezuela, salió a decir que no existía. El propio Departamento de Justicia reconoce que nunca existió el cártel de los soles. Aquí no estamos definiendo si Rubén Rocha Moya es culpable o no. Eso lo tiene que definir la Fiscalía General de la República. Pero no podemos pasar por alto que hay una intención política en que se haya hecho pública a 8 columnas en todos los diarios la acusación cuando debía haber sido confidencial. Porque el hecho de no hacerla confidencial puede influir en la decisión de una autoridad y puede ejercer presión sobre una fiscalía, sobre un gobierno, y este tipo de procedimientos se hacen de manera confidencial para que podamos tener un debido proceso. Aquí estamos viendo una operación mediática de propaganda política contra un gobierno en específico que tiene un claro sentido electoral contra México en 2027 y para tener beneficios a Estados Unidos también en este año que es de elecciones. Y bueno, creo que hay mucho que seguir discutiendo, pero pues podríamos seguirlo en el siguiente bloque. El 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento gradual de salarios para trabajadores del Estado, enfocado en salud, educación y seguridad. La medida contempla incrementos escalonados para reducir la brecha con el IMSS y beneficiará a cerca de 1.6 millones de trabajadores a nivel federal. El 1 de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. La decisión fue aprobada por el Congreso local. Su designación busca no interferir en las investigaciones de la Fiscalía General de la República y autoridades estadounidenses. Durante su ausencia, fue nombrada como gobernadora interina Geraldine Bonilla. El 30 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un incremento de alrededor de 5% nacional en la recaudación tributaria del primer cuatrimestre de 2026 frente a 2025, superando los 1.7 billones de pesos. Este incremento fortalece la inversión pública y programas sociales sin necesidad de aumentar impuestos. El 1 de mayo, autoridades del Estado de México realizaron un operativo en Las Américas, Ecatepec, en coordinación con fuerzas estatales y federales. Se aseguraron 26 animales exóticos, municiones y vehículos, además de la detención de una persona como parte de acciones contra delitos y protección de la biodiversidad. El Festival Internacional de Cine de Teotihuacán 2026 se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo. El acceso tendrá un costo de 105 pesos para mexicanos y 210 para extranjeros. Durante el día podrás disfrutar de proyecciones al aire libre.
seguimos con este importante tema. Hablábamos de qué tanta autoridad tiene realmente el gobierno de los Estados Unidos para hablar de combate al narcotráfico, siendo pues el país que ha sembrado esta industria de las drogas en muchos países y que ha hecho muy poco o nada por combatirla al interior de su propio territorio. No olvidemos los casos de liberación como el de el propio narco dictador Juan Orlando Hernández, quien fue liberado recientemente en este país, y también pues la propia participación de muchos agentes del gobierno de los Estados Unidos en operaciones de narcotráfico en muchos de los países. Aquí lo que se juega es una investigación que tiene que llevar a cabo México de manera independiente en contra de las personas que están siendo señaladas y también revisar a fondo de dónde viene la historia de la intervención de Estados Unidos en México, recordar cómo es que se formaron los cárteles de la droga y realmente a qué intereses y a qué industria responden, ¿no? Pues este tipo de negocios. Miren, a mí me queda muy claro que quienes defienden al gobierno actual toman algunas cosas a conveniencia y otras no. Y me explico. En este año hubo un operativo por parte del FBI para capturar a un canadiense de nombre Ryan Wedding. De los más en este buscados. operativo hubo tolerancia del gobierno de México de que hubiera participación de las fuerzas también militares de Estados Unidos y de inteligencia. Hubo un operativo de fuerzas estadounidenses con la aquiescencia de Omar García Harfuch, que publicó en colaboración con el gobierno y con el FBI, capturamos a este personaje canadiense, que después el FBI dijo, aquí nosotros en México hicimos un operativo territorial. Y salió la presidenta a decir, sí, miren, este señor se entregó a la Embajada de Estados Unidos, pero resultó ser que era una imagen creada con inteligencia artificial. Ahora, en el caso del testimonio, por ejemplo, del Mayo Zambada, al final, Carlos, tú mencionabas qué tanto valor tiene la palabra de un criminal. Pues tiene el mismo valor que tiene el sustento con el que encarcelaron a García Luna. García Luna, el 90% de las pruebas fueron testimonios de narcotraficantes buscando obtener un beneficio penitenciario. Y eso fue suficiente para encarcelarlo. En ese entonces, todo el morenismo salió a cantar victoriosos de que la justicia estadounidense llegó a dar con García Luna. Pero en este caso, que se le quiere aplicar lo mismo a Rocha Moya, ahora resulta que se trata de un intervencionismo. O sea, no entiendo cuándo sí aplica, cuándo no. O sea, es algo que yo quiero entender. Vamos a ir por partes. A ver, creo que precisamente esta operación que mencionas del FBI y que también se han dado también otras operaciones en conjunto con la DEA son algo que propiamente se dice, cooperación. Lo que se ha mencionado a lo largo del sexenio, cooperación sí, subordinación no. Y funciona de diferente manera, porque precisamente el FBI y la DEA son agencias completamente o con tonos completamente diferentes a la CIA. Reitero, la CIA es una central diferente de inteligencia que está históricamente comprobado que sirve para desestabilizar gobiernos. Me parece importante aclarar eso. Me parece también importante mencionar que el caso de Genaro García Luna había muchísimos expedientes, había muchísimas más pruebas que las que hasta ahora, en este momento, le han imputado. ¿Tú dirías a que Rocha en el caso Moya. de Rubén Rocha no hay suficientes pruebas para... Bueno, Hasta el claro. momento no las ha habido, pero reiteramos, acá no estamos para nosotros ser jueces ni para nosotros decidir si Rocha Moya es culpable o no es culpable. Aquí lo que estamos diciendo es, y que no tenemos esa hipocresía completamente como la tiene cierto sector de la oposición, en decir que lo estamos defendiendo a capa y espada. No, para nada, que se defienda quien se tenga que defender. Y también me parece importante reiterar, ¿por qué hago mención de esto de... ¿Por qué creerle o qué tanta credibilidad tiene la carta de un narcotraficante? ¿Recuerdas cuando salió precisamente esta carta? Mucha gente de la oposición veía en el Mayo Zambada una esperanza para que también Andrés Manuel López Obrador fuera, por así decirlo, mencionado en alguno de estos papeles, ¿no? En alguno de estos escritos. A mí me parece que ese camino ya es algo vergonzoso de la propia oposición. Y reitero, todo eso se basa porque tenemos una oposición que no tiene un proyecto de nación, porque tenemos una oposición que le apuesta al intervencionismo, porque tenemos una oposición que simple y sencillamente está dispuesta a entregar la soberanía de nuestro país a cambio de tener el poder, entre comillas, de regreso. Porque hay que ser muy claros. Roma no paga a traidores. Hemos visto cómo Donald Trump ha sacudido a Corina Machado. Hemos visto cómo Donald Trump la ha humillado. Y sin embargo,
ahí sigue. Entonces creo que es eso, hacer la crítica precisamente a la oposición de que pueden elevar completamente. El debate y simple y sencillamente no dejarnos llevar por un simple texto del Mayo Zambada, y si hay más pruebas, Mira, que se presenten. ¿Qué está Solamente planteando el brevemente gobierno, te diré para una idea? responder eso, porque es muy importante? ¿Qué está planteando el gobierno de México en la Cuarta Transformación? Poner en un mismo término verdad, justicia y defensa de la soberanía. Alejandro, no está peleada sin una la cosa carta con del la Mayo otra. Zambada, Lo que tiene no que se haber hubiera en este esclarecido país el es caso un de Héctor proceso Melesio Cuen. independiente, sí. Lo que debemos plantear en este país es que haya un proceso independiente, porque bajo ninguna circunstancia México puede someterse al dictado de un gobierno extranjero para que cumpla sin pruebas y sin un procedimiento como debe de hacerse conforme a la ley y al Estado de Derecho. No debe de hacerse acatar una solicitud de un gobierno extranjero, porque eso implicaría terminar con la soberanía de nuestro país. Tiene que haber un proceso independiente en México, emprendido por la Fiscalía General de la República, como ya se está haciendo, para que pueda haber verdad, para que pueda haber justicia, y que al mismo tiempo México pueda hacer valer este principio de defensa de la soberanía. ¿Cuál es la diferencia de que haya un operativo en coordinación con las agencias de los Estados Unidos, con el Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General de la República, a que haya operativos en conjunto con un gobierno estatal? Que eso sí viola la ley, que eso sí viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, porque tiene que haber una autorización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pueda hacerse operativos en conjunto y de manera coordinada. Eso no está peleado, el tema de la coordinación, que es algo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que sí está mal es que gobiernos locales, gobiernos de un estado fronterizo como el de Chihuahua, permitan la operación encubierta de agentes en nuestro territorio. Eso de ninguna manera va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Además, para los mexicanos. Ni siquiera lograron nada con el operativo. No está nada. demostrado que no encontraron drogas, encontraron unos contenedores y unas mangueras ahí en el supuesto laboratorio de Chihuahua, y este gobierno ha desmantelado más de 2,000 laboratorios en lo que lleva desde el inicio del sexenio. Miren, en el caso de hablar de Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley, que se rija el debido proceso en estos casos de extradición, yo he visto también que salen todos a decir que somos muy pulcros en respetar este tipo de procedimientos, pero en esta administración ha habido por lo menos 92 criminales de alto rango que ya fueron extraditados a Estados Unidos sin haber cumplido el debido proceso que marca la ley y el Tratado Internacional. Fue una decisión unilateral del gobierno de México de decir, ¿saben qué? Vamos a cooperar con el gobierno de Donald Trump, pero con ellos no se siguió el debido proceso. Fue una decisión conjunta. Porque primero tiene que resolver un juzgado de distrito y esa decisión se puede apelar vía juicio de amparo. Es decir, está mal diseñado el proceso, pero así está y puede tomar hasta 10 años extraditar cumpliendo con la ley a un criminal. Y no, el gobierno de México decidió extraditar a 92 en automático. Entonces, ¿por qué con unos sí y con otros no? O sea, no entiendo en dónde sí hay Estado de Derecho y dónde no hay. Creo que hay características completamente diferentes sobre estos 90 y tantos criminales que mencionas. Uno es gobernador y además de un movimiento que está siendo prácticamente perseguido, atormentado por un imperialismo gringo, que además, déjenme ser muy claro, el combate, entre comillas, al narcotráfico por parte de Estados Unidos es mera hipocresía. Entonces, uno es del movimiento y otro no. No. Es que hay que ser coherentes. Son 92 criminales y uno es un gobernador que se vuelve un interés político porque estamos en un movimiento que está siendo trastocado por intereses no les veo mucha diferencia a ambos. Por intereses imperialistas, además de gobiernos completamente hipócritas, de un imperialismo completamente hipócrita, claro, porque ellos se ven más que beneficiados por parte del crimen organizado. Yo creo que lo que quiere todo el pueblo de México, que esto no es un asunto entre partidos, todo el pueblo de México quiere verdad, quiere justicia y quiere que se respete la soberanía de nuestro país. Solo con ese respeto a nuestra soberanía es como podremos garantizar que siga habiendo Estado de Derecho y que el pueblo de México, unido y movilizado, exija que se respete la integridad de nuestro país. Pues síganos en este debate, hay mucho que seguir analizando y discutiendo y por favor